El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Van a descubrir algo que algunos están viviendo y no se han dado cuenta que en su mente tienen fortalezas mentales, por eso no pueden ser libres. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 43. Presten atención y anoten todo lo que puedan, porque después cuando ustedes estudien se van a dar cuenta de las cosas que a veces pasamos tan rápido y no pueden entender. Mateo capítulo 12, verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea que el hombre vive con ellos, convive con los espíritus inmundos. Por eso dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Me están siguiendo? Cada país, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad tiene sus fortalezas en la comunidad. Y todas esas fortalezas influyen en la vida de la iglesia y también en los habitantes de un lugar. Y donde haya una fortaleza, quiere decir que hay una fuerza, hay un vigor, hay una ciudadela, un fortín, un fuerte. Hay un patrón de pensamiento inducido por un demonio, y especialmente cada fortaleza es una casa hecha de pensamientos que se ha convertido en una morada para la actividad del maligno. Jesús reveló claramente que hay una dimensión de la naturaleza humana que puede albergar un espíritu maligno y suministrar también un tipo de reposo. Es necesario conocer que un espíritu inmundo no puede habitar en el espíritu de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene tres partes: tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, tienen que conocer que el espíritu inmundo no puede habitar en el espíritu de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque por medio del nuevo nacimiento, el espíritu humano pasa a ser propiedad de Dios y hogar del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces tenemos discernimiento para saber cuándo somos atacados por el maligno. Pero los pensamientos, escúchelo bien, no crucificados y nuestras actitudes no santificadas hacen. ¿Qué hacen? Que los espíritus inmundos operen disfrazados con nuestras ideas propias. Entonces Jesús fue claro con esta enseñanza y dijo que cuando el espíritu maligno regresa a la casa de donde salió y la halla desocupada, vacía, barrida y adornada, va y toma consigo 7 espíritus peores que él y vuelven a vivir en esa casa. Y entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que al principio, peor de lo que era antes. Entonces, para tener éxito en esta batalla espiritual, hay que seguir el manual del maestro, que son las Escrituras. El manual del maestro son las Escrituras.
porque si ignoras la necesidad de introducir a Cristo dentro del alma liberada, existe un gran peligro. ¿Cuál es el peligro? Que el postrer estado del hombre venga a ser peor que el primero. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice, ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que cuando permitimos que Cristo entre en nuestro corazón, en nosotros, también tenemos que permitir que Él construya una casa espiritual de nosotros, en nosotros. Y esa casa se construye con los pensamientos de Dios. Por eso es tan importante leer la Escritura. Porque todo lo que nosotros generalmente traemos a la fe es basura. Y esa basura se limpia con la palabra. A veces es mejor no intentar hacer liberación a alguien que no quiere cambiar, que no quiere someterse voluntariamente a la acción, a la obra de Jesucristo. Jesús enseñó acerca de la batalla y dijo de esta batalla: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, más fuerte que él, y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte botín. Eso está en Lucas, capítulo 11, del verso 21 al 22. O sea, que antes de ser salvo, el maligno gobernaba nuestra vida. Y era como un hombre armado que guardaba el palacio de nuestra alma. ¿Qué pasó el día de nuestra salvación? Otro más fuerte que él, Jesucristo, atacó, lo venció, le quitó sus armas. Así que nuestra experiencia del nuevo nacimiento puede variar muchísimo en los niveles naturales, pero en el ámbito espiritual, por cada uno de nosotros se libró una guerra similar y el vencedor fue Jesucristo. Ahora, si hubiéramos podido contemplar el mundo invisible, hubiéramos podido ver también cómo el Espíritu Santo, junto con los ángeles, trabajaban para destruir las primeras líneas de defensa del enemigo. Esa línea de defensa protegía al enemigo camuflado dentro de nosotros. Nunca la persona piensa que es él el que está comandando la vida. Nunca piensa una persona así. Pero si usted se da cuenta, las actitudes demuestran que él está comandando la vida. La armadura en que confiaban los demonios estaba formada por todos los pensamientos, por todas las actitudes, por todas las opiniones, donde nos encontramos de acuerdo con Él. Lo que Jesús describió como armadura, el apóstol Pablo lo llamó fortalezas. Entonces, es importante reconocer que al hablar de fortalezas, Pablo se dirige a la iglesia,
porque es una necedad, un grave error suponer que cuando somos salvos se eliminan todas las malas actitudes, todas las ideas incorrectas, porque las fortalezas todavía están ahí influyendo nuestro comportamiento y nuestras sensaciones. El proceso de liberación implica un periodo de conflicto y también de agitaciones interiores. Fíjese que cuando se reprende, aquí adentro hay una agitación. Y entonces uno se da cuenta, pero dice, ay, Dios mío, esto es real. Porque ese de adentro a veces hasta habla, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es que uno se da cuenta que ya no es algo normal? Cuando ese que está adentro comienza a hablar palabrotas y uno se niega a pronunciarla, pero el que está adentro lo está tratando a uno y le está hablando palabrotas, groserías. Entonces ya la persona se asusta y se da cuenta que algo hay mal adentro. Por eso es que ese periodo de liberación implica un periodo también de conflicto, ese proceso, y también agitaciones interiores. Por eso es que la persona tiene que ceder su voluntad para ser libre. Pablo habló de estas luchas interiores y lo habló a la iglesia. Dijo él que teníamos lucha contra principados, contra potestades, y habrá un periodo de lucha en el proceso de derribar esas fortalezas, porque se tienen que romper los acuerdos que le permiten al maligno permanecer en esa casa. Cuando se habla de fortalezas, no se está hablando de pensamientos al azar o pensamientos ocasionales. Las verdaderas fortalezas son las que afectan al máximo. Entonces, ¿por qué afectan? Porque están escondidas. Son nuestros patrones de pensamiento, quiere decir, son nuestra forma de pensar. Y como nosotros pensamos así frecuentemente, no las reconocemos ni las identificamos como malas. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando los espíritus inmundos buscan reposo, el sentido de reposo que buscan es estar en armonía con el ambiente. Si uno está de acuerdo con ellos adentro, entonces ellos están en reposo, no tienen problema. Pero cuando ya uno quiere sacarlos, se le acaba el reposo. Porque ya uno se dio cuenta que eso no es de uno, quiere que salgan y entonces él comienza a agitar adentro y a hacer lo que les dije antes, hablar palabrotas. En otras palabras, en palabras más sencillas, cuando nuestra vida mental está de acuerdo con la incredulidad, con el temor o los pecados habituales que la gente los llama normales, el enemigo tiene reposo. ¿Por qué? Porque está controlando la casa. Estamos hablando de la casa de los pensamientos. Está controlando la casa. En el proceso de liberación hay un periodo de conflicto y de agitaciones interiores. Cuando una persona desea ser verdaderamente libre, es más fácil. Hay un deseo, quiero ser libre, quiero ser libre. Es más fácil. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿saben? No tiene uno ni que gritar siquiera. Porque la persona quiere ser libre, estamos de acuerdo y el nombre de Jesús tiene poder para ser libre. Entonces dice la Escritura, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros.
Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual si resisten firmes en la fe, hay que resistir firme en la fe, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos por todo el mundo. Pablo habla en la Escritura de lucha contra principados, contra potestades, porque habrá un periodo de lucha en el proceso de derribar la fortaleza. ¿Por qué? Porque vamos a romper los acuerdos con él. Y él se va a resistir. Va a querer permanecer dentro, va a querer engañarnos. Pero si nosotros rompemos los acuerdos y le ordenamos que salga en el nombre de Jesús, no puede quedar ahí. ¿Cuántos saben que el hecho de convertirnos en cristianos no nos hace perfectos? Hay todavía muchas fortalezas dentro de nosotros, pero tenemos que irlas identificando. Raro es el creyente que no está limitado por lo menos por una fortaleza, ya sea amor frío, falta de perdón, temor, codicia, concupiscencia, orgullo, gula, incredulidad, cualquiera de esas o cualquiera de otras. Y debido a que tenemos la costumbre de esconder las cosas, es difícil discernir las áreas de opresión de nuestra vida. Después de todo, son nuestros pensamientos, son nuestras actitudes, son nuestras percepciones y justificaciones, y defendemos nuestras ideas con intensidad. ¿Por qué? Porque nos justificamos y estamos defendiendo nuestro propio yo, egoísta. Como está escrito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que piensas, ese sos vos. La apariencia muchísimas veces nos engaña. Pero los pensamientos que tenemos dentro y lo que hablamos, ¿sale de dónde? Del corazón. En pocas palabras, la esencia de lo que somos está en nuestros pensamientos. Por eso es que antes de realizar cualquier liberación, debemos reconocer y confesar con toda honestidad nuestras necesidades. Debemos dejar de pretender que todo va bien, que no hay problema. Más bien debemos humillarnos y buscar ayuda, porque la primera fortaleza que debe caer es el orgullo. Porque si no somos sinceros en admitir que necesitamos ser liberados, nunca seremos verdaderamente libres. Por eso es que el Señor quiere enseñarnos la verdad, porque la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Es importante también discernir nuestros errores. Porque hay un patrón bíblico de lo que Dios considera justo o recto. Por eso David lo expresaba diciendo, ¿qué es el hombre? No lo podía entender. ¿Qué es el hombre? Y dice el libro de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles? El hombre Jesús.
No se olvide que Jesús es Dios y que vino al mundo hecho hombre. ¿Y el modelo nuestro cuál es? Jesús. El modelo para toda nueva criatura es el mismo, Jesús. Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son hechas todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Necesitamos entonces darnos cuenta que a medida que rendimos nuestros derechos y permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos disfrutar de una clase de vida que es como la suya, porque Cristo mismo vive dentro de nosotros. ¿Para qué? Para llevar adelante su propósito, un propósito eterno, que es hacer al hombre a la imagen de Cristo. Entonces la presencia de Cristo en nosotros le da a nuestras palabras autoridad. Y de esa manera el gobierno de Cristo crece, para que no solo crezcamos en Él, sino también para que pensemos como Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos urgentemente? Destruir las fortalezas demoníacas de pensamiento en nuestra mente, que nos dice que parecernos a Cristo es imposible. Porque eso es lo que quiere Dios, que nos parezcamos a Él, al primogénito. Y el maligno dice, no pueden, eso es imposible. Eso es imposible. Y este patrón de ideas o de pensamiento tiene preso nuestro crecimiento espiritual, porque es una mentira del diablo y las cadenas sobre nuestro corazón deben ser destruidas. ¿Cuántos quieren parecerse a Él? ¿Ve? Ese es el deseo que todos tenemos, pero cualquier rato el malo dice, no pueden parecerse a Cristo, eso es imposible. Mientras la Escritura dice que todo es posible para el que cree. O sea que usa la misma palabra, pero en forma negativa. Debemos derrotar las fortalezas de fracaso. Otra vez recordemos que una fortaleza es una casa hecha de pensamientos. Y hablando acerca de esto, Pablo explicó que el éxito de esta batalla está en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo, someter el pensamiento, sujetar el pensamiento, someterlo, humillarlo, apresarlo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, estoy pensando esto, ¿está de acuerdo con la palabra? ¿No está de acuerdo con la palabra? Por eso dice la Escritura, en todo lo justo, lo bueno y lo amable, en eso pensad. Debemos permitir al Espíritu Santo que tenga acceso completo a nuestra vida y a todos nuestros pensamientos. Para tratar con la fortaleza de fracaso debemos de hablar con el Espíritu e ir al arrepentimiento.
Porque el arrepentimiento nos hace cambiar nuestro patrón de pensamiento. Nos hace también cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque si andamos con Él, Él inmediatamente nos va a dar convicción de que estamos haciendo mal, juzgando a otros. Hay cualquier cantidad de pensamientos que cruzan por nuestra mente, alimentados por el temor, por la incredulidad, por la derrota. Y comienza uno a decir, ay, siempre soy así, no tengo compostura, soy un fracaso. Ese es material del malo para una derrota. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo. Inclusive si fracasamos, debemos arrepentirnos. Nuestra mente tiene que ser llena con la palabra de Dios. En vez de decir soy un pobre pecador, reemplacemos el pensamiento por otras palabras. ¿Ya? Dios me ha perdonado, yo no puedo estar en las mismas. Señor, volveme a perdonar. No quiero quedar en esta condición. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo es todo, pero es pecado confesado. No es pecado tapado, es pecado confesado. Entonces la sangre de Cristo es efectiva. Dios no nos quiere en cautiverio, nos quiere libres. Es más, la Escritura dice que cuando Jesús fue a la sinagoga de Capernaum, le dieron el rollo del libro para que él lea y empezó diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Y entre las buenas nuevas estaba libertar a los cautivos. Así que Dios no nos quiere cautivos, Él nos quiere libres. Para eso Él nos salvó. Nuestra salvación es una transformación constante, continua, y vamos cambiando de gloria en gloria a la imagen de quien nos creó. Entonces, de nada sirve desalentarnos con los fracasos ocasionales, o con las fortalezas que descubramos, porque solamente es cuestión de tiempo. Si nosotros analizamos nuestros pensamientos, vamos a darnos cuenta que a veces los pensamientos que vienen a nuestra mente no son nuestros. El que no analiza sus pensamientos cree que todo viene de él mismo. Pero los pensamientos hay que analizarlos. Los pensamientos vienen de nosotros, vienen del maligno y vienen del Espíritu Santo. Entonces tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque si no después creemos que todo lo malo que hay ahí es propio. Y a medida que vamos descubriendo quién es el que nos habla, vamos a ir también creciendo en discernimiento. La victoria comienza con el nombre de Jesucristo en nuestra boca, pero no se va a consumar hasta que la naturaleza de Jesús esté en nuestro corazón. No es suficiente tener la casa vacía y ordenada, hay que llenarla con la palabra. La persona de Cristo debe ocupar nuestra vida de pensamiento. Y a medida que perseveremos en ceder nuestro yo a Jesús, Él va a quitarle las armas de Satanás en nuestra mente. Y Él nos va a mostrar lo que necesitamos derribar, y veremos también que las armas de nuestras batallas espirituales son poderosas para la destrucción de fortaleza. Te invitamos
invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,